Este ejército que ves, vago al hielo y al calor. La república mejor y más política es del mundo, en el que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere. Porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mejor cualidad que el más galán y lucido. Porque aquí a lo que sospecho no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna al vestido, y así de modestia llenos a los más viejos verás, tratando de ser lo más y aparentar lo menos. Había dos polos, No, bueno, y Sergio, Pastor, Sergio Pastor. Ah, bueno, es muy valenciano, sí, muy valenciano. Además, a este chico le vi en La rejura vuestra, claro, que era la mujer, o sea, su mujer muy alta, y los hijos eran como fotocopias de él. Pues ahora está en Estonia. Tenían la misma barbilla. Sí, súper alto, o sea, que muy peculiar la barbilla de este Pues chico. él está, creo que solo con la mujer, porque los hijos ya han hecho vida. Claro. Está en Estonia, en un centro de ciberdefensa. ¿Él? Él con la mujer, sí. Lleva 2 años, le O sea, queda que otro año. se ha hecho experto en ciberdefensa. Sí. Bueno, oye, cuéntame, has venido ayer de Valencia Sí. y estás pendiente de... Sí, yo creo que Destino. salgo mañana, entonces cuando se emita esto, ya habré salido, entonces, pero bueno, si me quieres preguntar, está pendiente de destino, así contamos lo de Bruselas y tal, se puede contar. Y acabo de salir, acabo de incorporarme, ¿sabes? Claro, esto... Si sale el 16 de noviembre ya me presento. Sí. Entonces, como vi que prácticamente vamos a caballo de la grabación, la edición y tal. Sí. O sea que en el momento que se emita esto, tú ya me acabo de presentar. Estás de presentar ya destinado como coronel como teniente coronel, pendiente de ascender en breve a coronel. Es. En veterano, el cuartel general de alta disponibilidad. Eso es. De veterano. Bueno, ¿y cómo ves todo esto de las transmisiones? Porque bien. El tema que hemos elegido es ante todo transmitir. Sí. Y aunque en la película hablaremos de ella, pero ¿tú ves mucho cambio en las transmisiones desde que saliste de teniente? Mucho. Sí. Y los 3 años estos, que a lo mejor esos pega contarlo más quizás en el siguiente episodio. El tema de la inteligencia artificial también es una revolución en las transmisiones. Con muchas cosas. Vamos sin hablar de la inteligencia artificial. Las transmisiones, las transmisiones tácticas, que es lo que has contemplado. Sí, digamos que en mi carrera más he trabajado en transmisiones tácticas, porque el regimiento de transmisiones 21, o sea, que se dedica más a las tácticas. El 22 más a las estratégicas. Para los espectadores, el 21 está en Valencia. Sí. Y el 22 está en Prado del Rey. Sí, lo que pasa es que el 22 tiene en todas las bases su CECOM, su centro de comunicación. Su centro de comunicación, por eso son las comunicaciones estratégicas, no son las que están en operaciones. Las que están en operaciones, son específicas, en maniobras, todo eso son las tácticas. Entonces yo me he movido más por el tema táctico, pero es verdad que los 3 años que están en Bruselas está a un nivel estratégico casi político, ¿no? De capacidades nuevas, de nuevas tendencias de transmisiones, entonces ahí me ha abierto un poco también el espectro, ha salido un poco de las transmisiones tácticas. Yo lo que quiero preguntarte es ¿qué ves tú de diferencia para el público? Las transmisiones son las comunicaciones de una unidad cuando va a desplegar a un sitio. Lógicamente las estratégicas están más fijas porque están captando, pero las tácticas son aquellas las que lleva una unidad cuando se despliega en territorio nacional o en zona de operaciones o en una misión. En estos casi 40 años, ¿no?, que llevamos en el mundo desde la época de los 80, de los 90, ¿no? Sí. ¿Qué cambio has notado tú sin contar la inteligencia artificial? Sobre todo en los vehículos, en los procedimientos, en el personal. Bueno, hay un gran salto en digitalización, los procesos ahora han cambiado, tienen que ser mucho más ágiles, y luego también un gran salto en interoperabilidad, porque ahora se actúan ejércitos de distintas naciones, todo eso tiene que conectarse, entonces ahí se ha notado un gran salto. Antes a lo mejor había unas transmisiones más puras nacionales de un ejército concreto. Sí, nacionales, es decir, pues mis protocolos hablo con mis unidades militares. Ahora que hemos dado también
más salto a las operaciones a nivel supranacional, entonces sí tienes que integrar y todas las Y eso, transmisiones. eso tiene una dificultad añadida. Bueno, es un reto, Es un reto. es un reto. La interoperabilidad, que es una Claro. palabra difícil de... Sí, pero básica, ¿no? Lo mismo que cuando estás en OTAN, en una operación OTAN, tienes que tener la interoperabilidad para hablar en inglés, ¿no? Pues Sí. las radios tienen que hablar los mismos protocolos, porque si no, no se van a entender, ¿no? Y eso es fundamental. Y a lo mejor en una operación militar tienes un general holandés que le va a dar una orden a un regimiento británico, y ese regimiento británico tiene un batallón belga con una compañía española. Entonces, todas esas órdenes van a tener que acabar en el soldado que está a pie. ¿Y eso se lleva bien por los ejércitos? Sí, yo creo que ha habido un cambio ¿De mentalidad? de mentalidad, efectivamente. Cuando hablamos de la transformación digital, que se habla solamente de los materiales, de los procesos, pero también un cambio de mentalidad. Si no cambiamos la mentalidad, esa transformación digital no va a funcionar. Ya. ¿Y el vehículo conductor es la comunicación? A ver, porque la palabra transmisión suena como a Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, transmisiones evolucionan mucho, también se le ha llamado mando y control. Ahora se llama más mando y control, ¿no? ¿O no? ¿O ya también? Sí, pero también se va quedando desfasado. Al final, la idea clara que yo creo que tiene que quedar es que en cualquier operación militar necesitamos transmisiones para ese mando y control. Sin transmisiones... O sea, la herramienta de la transmisión es para el mando y control. Claro. Por cierto, ¿no te he ofrecido café? ¿Queréis café? Pues sí, sí, Venga. me voy a tomar, Oye, gracias. estamos aquí echando las transmisiones. No. A ver, no sé si veo. Tú me dices. Ya, gracias. Solo. Y solo. Sí. ¿Y qué? O sea, que necesito transmisiones para una operación militar en el que tengo que liderar. Claro, tienes que liderar, tienes que generar órdenes, tienes que transmitirlas, tienes que integrar todos los sensores que tenemos en un campo de batalla, ¿no? Porque las transmisiones no va a ser solo la voz, las órdenes. Exactamente, es decir, que está la voz, están los teletipos o las impresoras. Están los datos, sobre todo. Los datos. Al fin y al cabo, ahora, en los conflictos, ahora cuando vamos a una operación, necesitamos datos. Los datos nos van a dar las transmisiones, nos van a dar la información para tomar las decisiones correctas. Por eso digo que son tan importantes los datos, los sensores en el campo de batalla. ¿Los sensores qué tipo de sensores? Bueno, pues tenemos, de movilidad, de movimiento. sobre todo, sensores de reconocimiento, de inteligencia, ¿no? Hay que saber, un jefe militar cuando programa una operación militar, pues tiene que estudiar pues todo el terreno físico. Mis fuerzas las va a conocer, porque él conoce sus fuerzas, pero claro, tiene que saber un poco cómo está desplegado el enemigo. Ahí necesitamos los sensores de reconocimiento. Toda esa información es fundamental que llegue rápido y todo eso va por las transmisiones militares. O sea que no solamente que la parte más vulnerable de un ejército son las transmisiones. Son muy vulnerables. La parte más delicada. Son como las neuronas que dan las órdenes. En un cuerpo humano, sí, pues tenemos el cerebro como el puesto de mando, el cuartel general generando las órdenes. Ahora me está dando la instrucción que mueva mis manos, que mueva mis batallones, pero eso es con las neuronas. Entonces, si falla ese sistema neuronal, son las transmisiones. Si falla ese sistema neuronal, esas órdenes no llegan, no se ejecutan, no se ejecutan más, se ejecutan tarde, ¿no? Entonces, por eso son tan importantes. Y bueno, un poco en la película, más allá de las lágrimas, que la hemos visto varias veces ya. Sí, un par de veces por lo menos. Por lo menos aquí en los programas que hacíamos hace 3 o 4 años, hablábamos de ella, pero sí, es la única película que veo yo clara de las transmisiones. Hay poco cine bélico, por desgracia, de transmisiones. De transmisiones porque parece como menos militar. Sí, como el patito feo un poco, ¿no? Sí, porque diciendo, como no pega tiros, pues... Sí, hay tantas películas de cargas militares, de caballería, de submarinos, de aviación, de paracaidistas, y luego de transmisiones militares... Pocas. Windtalkers también, alguna... Pues sí, Windtalkers me habla de esas comunicaciones de los navajos. Sí, está bien tratado ese tema. Pero poco más, la verdad es que poco más. Entonces, bueno, es una película que refleja muy bien eso, la importancia de las transmisiones. En la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, efectivamente. Y
cada conflicto ha tenido Sí. su medio de transmisión y básicamente en la película se refleja bien lo que era el típico de la Segunda Guerra Mundial, además en el escenario del Pacífico, que es donde está ambientada la película, que es sobre todo la radio, principalmente la radio. También la se radio. habla un poco También los del cable, operadores, sí, de telegrafía. Morse, telegrafía. Sí. Y luego el libro, que se basó en un libro de Battle Cry, que es Sí. un grito de batalla sería, Sí, sería el nombre, ¿no? De Leon Uris, sí. que fue un bestseller. Estos, ya sabes, los americanos tienen un bestseller y dicen, nada, Sí, sí, saco sí, el sí, libro. sí. O sea, el libro lo sacó la película, ¿no? Está muy bien, además es como una película, me hace gracia, es como un círculo, empieza en un tren y que como se van subiendo los distintos Sí. reclutas, como los marines, Sí. cómo llegan a su Sí. campamento, Sí. cómo se forman, cómo se siguen formando en Nueva Zelanda hasta que ya van al combate y luego acaba la película con ese tren que vuelve, Que vuelven a casa. cómo vuelven a casa y cómo ese sargento va comunicando a algunas familias mirándole a los ojos que han fallecido o sus familias. O el que va herido con él, Sí. que va con el brazo así. La verdad es que es una película muy Muy redonda. Sí, Muy redonda. sí, y refleja muy bien la importancia de las transmisiones. I'm so tired of living in fear. All that matters is this day, this minute. So I'm here for 2 weeks, then I'm gone. Kathy, I may never come back. Remember that. You think I'm a tramp, don't you, Danny? What is it that makes a woman go on loving a man that she can't even claim belongs to her? I knew that when you came back, that there was nothing I could ever deny you. What do you take me for? You're no different than any other girl. What have you been doing with the Marines in town? No man has a girl back home when he's talking to a girl in San Diego. Yes, these are the kinds of people you get to know when you soldier with the Corps. Me, I'm Mac, top kick of this outfit. Sort of a mother hen and a father confessor to a bunch of guys named Joe. I've herded them from San Diego's brawling joints to Honolulu. Yo creo que es la que mejor, y sobre todo me gusta el sentido que tiene el jefe de que los quiere endurecer. Sí, sí, él pone mucho el énfasis en la instrucción y adiestramiento con la idea esa de que cuanto más suden, por luego menos sangre va a haber, ¿no? Más sudor, pues menos sangre. Y entonces esa formación, esa exigencia y Sí. ese liderazgo con ejemplos. Es muy líder, es muy líder, muy líder. Sí, Porque además no sé qué secuencia es que le dice, están formados y llama a los oficiales y más que le dice, ¿pueden fumar? sí. Esa escena te digo. Y dice, sí. Bueno, visten como infantes de marina, hablan como infantes de Pero marina, todavía no. pero no son infantes de marina. Claro, esa es la importancia Y de la lo formación. dice, además lo muestra y dice, hay que endurecerlos. Sí. Y está muy bien porque las palizas que les pegan en las marchas. Sí, y además se refleja muy bien cada uno el rol que tiene en el batallón, el jefe, el ayudante, el sargento, un poco como el padre, Sí. como todos, y las distintas personas, cada uno de su padre y de su madre, que al final hacen como una familia, ¿no? O sea, les salen de su Sí, familia, sí, en sí, esas sí. primeras imágenes hay que los dos piden en los andenes de los trenes Está y luego muy hacen bien una familia. esa despedida con la familia y luego la cámara cuando va diciendo los que van. Dice, aquí viene uno que es de la... siempre encontrarás al como dice, al montañero, al Sí, marinero, al juerguista, al al camorrista, al indio al de abajo, intelectual, sí. al intelectual que va con el libro leyendo. Luego cómo se van adiestrando los campamentos, cómo pasan el puerto los fines de semana para salir a divertirse, a emborracharse. Sí. El alcohol está presente. Sí, El alcohol está muy presente. sí. ¿No? Y Sí, no, pues no es solo una película de cine, no es una película, es un cine bélico, pero tampoco hay mucho combate, ¿no? Digamos que Lo hay que sobre es- todo es el ecosistema que se forma alrededor de ese batallón Sí. y como la novia, el lío, la que conoce, el que le deja, la otra que está así. sí, que le deja porque se queda embarazada, el intelectual que discute con el otro y la otra es una fulana Sí. y no sé qué. O sea, todas esas... un cosmos. Sí, todas esas Un cosmos variables humano. hace que sea una familia. Además, ahora, claro, estaban muy aislados. Ahora, cuando un militar va a zona de operaciones, No se trata de no nada. te desconectas tanto, ¿no? Además, ahora con el WhatsApp, las llamadas, no acabas de desconectarte de todo. En aquella época salían de su casa, del rancho X Y volvían 3 años después. Efectivamente. Entonces, tienen que formar esa nueva familia, esas interacciones humanas. Que esas no hay tanta interacción ahora como antes. ¿No? Probablemente.
Bueno, ahora hay más facilidades. A ver, las herramientas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Tienen la gran ventaja que no acabas de desconectar con tu familia, pues bueno, pues puedes conectarte con hacer una videollamada con tu hija y preguntarle cómo es el cole y todo eso, pero eso efectivamente, pues al final te involucras un poco menos en ese gran hermano que al final... No te despegas. Eso es. No te despegas. Pero bueno, tampoco es malo. Entonces, el color bien, la película bien. Muy bien. Muy bien, ¿verdad? Muy bien, muy Y bien. Muy bien, a mí me gusta porque pone mucho el foco en las personas. Y eso... En las personas, sí. Sí. Habla del comandante Huxley como el negrero. Sí. Ellos le llaman el negrero, pero lo ven como un ejemplo del liderazgo. Dice, este nos tiene que endurecer porque si no, no salimos de aquí. Sí. Pero tenemos de todo. Es lo que decía antes. Tenemos el negrero, tenemos al ayudante, tenemos el padre, tenemos una playa de personajes que a mí me gusta mucho poner foco en las personas. En el alma del 21, que ahora sí. Ahora vamos a hablar del libro, sí. Yo me he fijado mucho en las personas porque al final a veces nos perdemos en historias muy grandes y luego no caemos en lo vertical, que es la persona. Nos perdemos la intrahistoria, que son muy bonitas. Vamos a hablar de ese libro, El alma del 21. Bueno, el 21 es el regimiento 21 de transmisiones. Sí, el título es un guiño al regimiento de transmisiones 21, que cumplió 150 años en 2022, que durante muchos años... Tú has estado destinado a ese regimiento. Sí. Y yo también, o sea, los dos hemos estado. Mucha gente ha estado. Mucha gente, pero quiero decir que tú has estado cuando ese regimiento está ya en Valencia. Sí, efectivamente. Y yo cuando estaba en el Pardo. Es un regimiento que estuvo muchos años en el Pardo. En el año 96 con el famoso Plan Norte, que muchos recordarán, una reorganización que hubo del ejército. De las muchas que hubo después de la transición y todo eso, claro. Se fue cambiando. Y yo viví no el cambio, yo estaba en el Pardo. Estuve del 89 al 92. Pues en el año 96 se traslada a Marines. Yo salí de la academia en el año 98, mi primer destino fue el regimiento de transmisión 21, un destino que marca, ¿no? Siempre. El primer destino marca mucho. Claro. Yo recuerdo aquellos años previos que se hablaban, porque no sé qué había, o sea, tenía tal volumen de vehículos, de equipos de radio, además tenía un batallón de puestos de mando y otro de guerra electrónica, luego se separaron y salió un regimiento de guerra electrónica. Sí, claro. Que se quedó allí, que es el 32, se llama ahora, ¿no? El regimiento de retro es el 31. Pero yo recuerdo el patio de ese regimiento, que está en el Pardo, y que había las revistas de vehículos y había que meter los 90 y tantos camiones que tenía aquello. Sí, y las calles. Sí, efectivamente, bueno, porque no fue solamente un movimiento como tal, sino que de ese regimiento 21 salieron 4 unidades. El 21 transmisiones puras fueron a Marines, la guerra electrónica 31 se quedó en el Pardo. Pero se tuvo que expandir para ser regimiento. Porque luego se creó la unidad de transmisiones del mando de artillería antiaérea. Que está también en el Pardo. ¿O estaba? Sí, estaba en el Pardo y por el sur, por el estrecho. Y luego se creó el batallón de transmisiones de servicios especiales también se quedó por Madrid. O sea que no fue solo un traslado en sí, sino fue un cambio de organización y la parte de las transmisiones puras fueron a Valencia, a la base de Marines, que está al norte de Valencia, y ahora pues justo el año que viene se van a celebrar 30 años de ese traslado. Y todavía hay gente que ha estado ahí. Que vivió ese traslado. Además fue un traslado, pues eso, la gente lo cuenta, con sus camiones, se cogieron el vehículo y hubo gente que empezó la mili en un sitio, o sea, no solo los profesionales, sino hubo gente que estaba haciendo la mili. Porque en la mili se quitó en el 2002 o 2001. No, un poquito antes. 2001. Sí, el 31 de diciembre de 2000, creo. El 2001 ya no había soldado de reemplazo. Entonces, claro... Hubo gente que pilló Sí. Yo conozco, el otro día también me invitaron a hablar del libro en una televisión en Valencia y me hizo gracia cuando terminó. El cámara se me acercó y me dijo que no es que había estado en el 21, que eso es bastante común porque es un regimiento muy grande. Es que él hizo media mili en el Pardo qué bueno. Y luego la otra media se tuvo que ir a ver. Sí, muy curioso. Joder. Bueno, háblame de ese libro, el 21. ¿Qué recoges? ¿Historias humanas? Sí, son 25, que han estado... son 25 historias reales. Es un libro de no ficción. Pásamelo, échale un vistacillo. Es un libro de no ficción. Sí. Cuento de historias reales. Está escrito de manera novelada para hacerlo un poco más
más ameno. Y bueno, hay una historia principal, la de Pedro, un joven cabo primero que desaparece en el combate de Echera en el año... Echera es en el 58, ¿no? 56. El 58, enero del 58. Que fue muy oscurecido y no se habla mucho de la prensa española. No se habló ni del conflicto en general de esa guerra ni de esa batalla. Pero que mandaron... hay gente, bueno, Antonio Vilela lo cuenta, ¿no? Sí, Antonio Bautista Vilela fue uno de los conductores de esos vehículos que los llevaron para allá porque no había enlace naval. Claro, entonces, ahora la Legión ya hay de todo. Tenemos la Legión, tiene su unidad de transmisiones, su artillería, sus ingenieros. Sí. En aquella época la Legión, el legionario era eso, el legionario con su fusil y al camión y tal. Entonces, para hacer las operaciones tenían que pedir apoyos. Tuvieron que ir una compañía de transmisiones radio, una compañía de radio expedicionaria que se llamó, y entonces fue la que fue allí a dar servicio y combatieron con ellos. Esa es la historia principal y hay 24 historias más, 24 biografías. Sí, aquí hablas del primero que es, bueno, el visionario. Sí, hablo ahí de los capitanes que diseñaron, que soñaron en ese regimiento. Ángel Murillo, el mártir. Yo a todos los personajes le pongo como un sobrenombre. Y Ángel Murillo es el primer caído en acto de servicio que defendía Portugalete del asedio carlista, un joven telegrafista, y hay ahí también un... son 150 años. Claro. El regimiento. El regimiento nace el 3 de octubre de 1872. El libro 1872. El libro se publica en el 2022, entonces ahí recoge 150 años de la historia de las transmisiones, de la historia de la evolución de las transmisiones, porque es muy curioso cómo los primeros personajes, cómo los primeros sistemas de transmisiones son los de la época, ¿no? Sí. Las banderas, las señales de humo, luego ya la telegrafía, hablo de las palomas mensajeras, la radio, luego va evolucionando hasta internet, los satélites, ¿no? Entonces, con la excusa de hacer un recorrido en el tiempo y un recorrido de las transmisiones militares, vamos a ir descubriendo personajes. ¿Cómo te dio por escribir este libro? ¿Cómo me dio por escribir el libro? Porque nosotros hemos estado en el regimiento, también nosotros publicamos. Pero algo te picaría para buscar en las historias. Sí, yo tengo claro la espoleta que hace que me lance el libro, y fue en enero del 2020 cuando en la Brigada de la Legión... Enero de 2020. Un poquito antes de la pandemia. Sí. Justo un poquito antes. Pues la Brigada de la Legión invita al Regimiento de Transmisiones a participar en la conmemoración del combate de Echera. Eso es una conmemoración que se hace todos los años. El sábado más cercano al 13 de enero conmemoran el combate de Echera y celebran el Día del Veterano de la Legión. Entonces yo estaba ahí destinado. Es verdad, me acuerdo que estuviste destinado y yo estaba tenía la suerte de mandar un batallón del Regimiento de Transmisiones 21. El coronel era quien tenía que ir al acto, no pudo ir por problemas personales y pidió un voluntario para ir, y yo pues allí me presenté sin saber que esa decisión iba a tener luego toda esta consecuencia muy positiva. Y nada, allí conocí mejor la historia y descubrí la historia de esa unidad de transmisiones, de Pedro, y ahí es donde me pongo a investigarlo. Ya se asomaba esa fecha que era el 2022 y dije yo, ostras, pues si se me ha escapado la historia de Pedro, ¿cuántas más historias puede haber, no? Vamos a bucear un poco. ¿Y cómo fue esta...? Preguntando a los antiguos del lugar. Bueno, digamos, claro, como son 150 años, hay un poco de todo. Los primeros personajes con archivos, que los archivos, la verdad es que tenemos unos archivos militares son muy buenos, contestan siempre, dan facilidades, lo mandan digitalizado, no hace falta ir. O sea, hay una parte de archivos y luego hay una parte que los he encontrado hablando con familiares, ¿no? Que tiene una carga de emotiva muy grande, ¿no? Grande, no es lo mismo descubrir una historia que te llama la atención a que alguien te diga, mira, este fue el padre del que estuvo allí. Bueno, ahí claro. He visto gente muy conocida, ¿no? Bueno, hay alguno conocido. ¿Pasó por ahí? Hay gente conocida. Yo de todas maneras, hasta de la gente conocida me gusta contar algo desconocido para sorprender un poco. Pero bueno, está Julio Cervera, el inventor de la radio, está por ahí. Está como curiosidad el padre del presidente Aznar está ahí. El hijo de Largo Caballero, que estaba haciendo la mili, que le pilló allí. ¿Le pilló la guerra allí? Sí, le pilló la guerra allí, estaba de soldado allí. Pues ahí te voy a decir, ese regimiento hizo la escapada que llamaban, que salió en julio hacia Somosierra. Y él estaba ahí. ¿Quién más? Pues... Claro, entonces el servicio militar, la mili, no era de 9 meses, sino que era de 2 años. Claro, él era un soldado de cuota, porque pagando una cuota...
estabas menos meses y podías elegir dónde hacerla, y por eso él elige Madrid. Luego tenemos generales míticos, el general Veguillas, muy famoso en la transición, que fue asesinado por ETA en el año 80 no, más tarde. 90. Yo diría que en el 93. 93. El verano del 93, un coche bomba, falleció él, falleció su conductor, falleció un joven que estaba por ahí trabajando. Sí. Son personajes muy potentes porque tienen... ¿Veguillas era de transmisión, o sea, de ingeniero? Sí. Veguillas era de... Sí. ¿Ese estaba en información militar o...? Bueno, Veguillas llegó... ¿O de Gempólera, puede ser? Llegó a ser el número 3 de defensa, fue el director general de política de defensa. Cuando lo asesinan, efectivamente era director general de política de defensa. Fue un militar así... Atípico, ¿no? Sí. Adelantado. Muy adelantado. Yo creo que él fue el agregado militar de España en Estados Unidos de coronel, y eso le abrió mucho la mente, creo yo. Como un Gutiérrez Mellado también. Sí, lo que pasa es que Gutiérrez Mellado sí que se le ha reconocido la figura. A ver, bueno, salvo los que le conocemos. Claro, sí que es verdad que hay ahora un reconocimiento que se le está haciendo al general Veguillas. Hace pocos años pues hay una sala del Ministerio de Defensa que se la han dedicado a él y tal, y la verdad es que eso está bien. Sí, es un personaje, es una persona, un protagonista de la transición, y cambió mucho. Yo me acuerdo que fue un atentado que causó impacto por la figura. Sí. Todos hacen daño, ¿no? Pero efectivamente fue un ataque a una aperturista, un visionario, ¿no? Que era aperturista, no era del antiguo régimen, ¿no? Sí. Pero era indistintamente. Entonces empiezas a recopilar todas esas historias. Sí, pero decía que los archivos están muy bien, pero cuando te lo cuenta la gente. Encontré una soldado que su padre... Ella tenía un añito cuando su padre, intentando evitar un atraco, pues es asesinado. Y entonces encuentro esa historia. ¿Como soldado? ¿Era soldado? Él era sargento. Era un sargento, sí. He leído la historia, sí. Manuel Martín, el padre. Yo le titulo, le pongo de sobrenombre el padre. A todos los personajes le pongo un sobrenombre. Y él, pues nada, después de Reyes, pues va ahí a la sucursal en Leganés, y hay se encuentra con un atraco, y él intenta pararlo, saca su arma reglamentaria, y era un atracador y tal, y a él le disparan y lo matan. Ella tenía un añito, ella no conoció, no tiene recuerdo de su padre, sin embargo se hizo militar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y fue al regimiento? Sí, yo contacté con ella, la encontré de casualidad o buscándola mucho, y la verdad es que yo la primera vez que hablé con ella, claro, le mandé un correo y ella dijo, ostras, a ver, porque iba conduciendo un camión, ella estaba conductora de logística, y dijo, ostras, a ver la que he liado, que me ha escrito un cliente, a ver qué pasa, ¿no? Y enseguida hablamos, yo ya me presenté, le conté que estaba investigando para escribir el libro, ella se emocionó mucho. Ella me dijo que no recuerda a su padre, pero que cuando canta La muerte no es el final, se lo cantaba una frase muy potente. Y luego ella, pues a raíz del libro, sí que el regimiento la invitó cuando se celebró el 150 aniversario. Que fue en octubre del 22. Sí. Y ella fue una de las que llevó la corona en el acto de los caídos. Un acto muy bonito. Sí. Por eso digo, o cuando Ana Carrión, una soldado que muere después de una enfermedad, como sus padres y su hermana me cuentan todo eso, es muy bonito. Yo estoy muy contento por haber recuperado esas historias, y también la del protagonista, la de Pedro, que es alguien que desaparece en un combate. En Lechera. Ese es un conductor de... No, él es un radio. Es un radio y desaparece. En Lechera había dos vehículos radio, uno a vanguardia y otro a retaguardia. Antonio, del que hemos hablado antes, Antonio Bautista era el conductor del segundo coche. Pedro Fernández Mayoralas era el radio del primer coche, y entonces él desaparece en ese combate, y al final se le declaró desaparecido en combate y fallecido. Y esa familia... ¿No se encontró su cuerpo? No. Y esa familia está, pues eso, casi 70 años con esta historia un poco ahí enterrada, porque cuando hablaba en la película de Más allá de las lágrimas, se ve ese sargento que va contando que ha desaparecido, cada familia, ha muerto, pues esa familia... Pues pero desapareció, curioso, porque en el combate de Lechera luego no hubo un repliegue, ¿no? O sea, se volvió a la zona anterior. O sea, yo lo que he leído es que hay una vaguada en la que combaten y se tienen que echar para atrás los españoles porque están fuego graneado.
Sí, bueno, ellos a la mañana siguiente, lo que estaba previsto era un contraataque. A la mañana siguiente, cuando se va a lanzar ese contraataque, el 14 de enero, que es el día siguiente, ya el enemigo ya se ha retirado, se ha llevado los cuerpos de los caídos enemigos, y entonces pues ahí hay más de 40 legionarios fallecidos, 60 legionarios, o sea, 40 fallecidos, 60 heridos, tal. Y entonces cuando empiezan a recuperar los cuerpos, pero no está, nunca aparece Pedro. Nunca aparece, se le busca. Qué raro, ¿no? Sí, están muchos años con la esperanza, o varios años, con la esperanza de que se ha caído prisionero y tal. Y la verdad es que la familia se movió mucho, intentó buscarlo y tal, pero no se ha sabido nada. No, pero al menos pues, su cuerpo no ha aparecido, pero yo estoy muy contento por el libro. El año pasado a su hermana, que todavía vive tenía 18 añitos cuando la hermana cuando desaparece su hermano. Ahora 84, 85, sí. Pues la Legión, en la conmemoración del combate de Etxera del año pasado, le entrega esa cruz al mérito militar con distintivo rojo que ganó su hermano, que llevaba ahí casi 70 años olvidada en un cajón, así que... La cantidad de historias que tiene que haber, porque tú has rescatado las del 21, pero fíjate la cantidad de unidades militares. Ya he rescatado algunas, quiero decir. Y algunas, seguro que habrá gente, y vendrá otro a escribir un libro y no son los mejores ni los... Madre mía. Una muestra. ¿Y qué audiencia ha tenido el libro? ¿Se ha vendido mucho? Sí, se ha vendido mucho. Los derechos de autor están donados a Cáritas, que es una cosa que siempre me gusta contar. Eso es importante. Y bueno... ¿Lo podemos comprar en cualquier sitio? Sí. En librerías si no se puede pedir y en cualquier portal de... Pero quiero decir que los derechos a Cáritas. ¿Y tienes pensado hacer algún otro libro? ¿O ampliar o...? Tengo pensado seguir escribiendo. Lo que pasa es que todavía con este libro me pasan todavía cosas y entonces lo estoy disfrutando. Lo estoy disfrutando. Bueno, cada vez que vas a un sitio y presentas el libro, te hablan del libro, oye, mira esto qué bien, no sé qué, no sé cuánto. Sí, todavía la verdad es que lo estoy disfrutando. Sí que, si Dios quiere, pues habrá más libros. Más libros, ¿no? O sea, que sigues investigando. Sí, a mí el tema de los desaparecidos en combate a raíz de Pedro es una cosa que me llama la atención, porque en España está un poco olvidado. Hay otros ejércitos. En España hay ejércitos que se les escapa uno y ya están pendientes de ponerle la placa donde ha sido. Sí, y entonces aquí en España el tema de los desaparecidos en combate, entonces es un tema que me llama la atención. Los desaparecidos militares o civiles, porque también hay veces que en operación se lleva puesta por delante a gente civil, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya veremos el destino, pero de momento Yo el libro me parece fantástico y, bueno, me recuerda a mi época de joven capitán en el regimiento, en el Pardo, y cómo iniciábamos un periplo nuevo, ¿no? Las nuevas transmisiones, se hablaba mucho de Valencia, porque no cabíamos ahí. Se hablaba de cambiar al cuartel de al lado y ya un día llegó uno y dijo, no os preocupéis que ya está solucionado. Como esto es a Valencia. Sí. Y yo, bueno, en ese momento ya cambiaba de sitio, iba a curso de transmisiones y ya... La verdad es que sí, para los que somos de Valencia como otro fue el Maná, ¿no? El Maná. Yo encantado. Allí dijiste, hombre, este es mi sitio. Yo como valenciano... Había antes un regimiento allí. El regimiento de Ingenieros 3. Sí, pero había un regimiento que era el 31 de transmisiones. En la época de los años 80. Sí, estaba había un regimiento de Ingenieros 3 con un batallón de transmisiones y otro de zapadores. Sí. Y entonces yo recuerdo que en Valencia hubo mucha gente que fue a Valencia sin ser de Valencia, pero hubo gente que de Valencia luego, aquí me quedo. Claro, precisamente en ese movimiento luego el regimiento de Ingenieros 3 se disuelve, entonces mucha gente de esa... Pasó allí. Y el regimiento de transmisiones 21 heredó tradiciones del regimiento de Ingenieros 3 que nos han perdido, o sea, relaciones que hay, por ejemplo, con una comisión fallera, con la falla de zapadores o una serie de cosas, nos han perdido porque el 21 no solo ha heredado las instalaciones y personal que heredó, sino esas tradiciones que es muy importante no perderlas. Oye, pues me parece muy bien, Juanjo. Yo lo que te diría es que, bueno, estamos a mediados de noviembre, pero bueno, me gustaría que vinieses a ver si puedes venir en otro momento. Y hablamos, por ejemplo, ¿qué te parece de la inteligencia artificial? O sea, si en este programa hemos tocado un poco las transmisiones tácticas del siglo XX, pues las transmisiones del siglo XXI. Sí, la inteligencia artificial tiene muchas conexiones con las transmisiones. Pues agendamos otro programa y otra película. Yo encantado, yo como la Legión, cuando me llames, aquí estoy. Pues, ¿qué vuelves para Valencia? Sí.
Pues si quieres te acompaño, o hacemos una llamada a ver si... Muy bien, como el quieras. tren yo creo que llegará, ¿no? Sí, la verdad es que en 1 hora y pico estamos. Bueno, bien si no hay comunicados. retraso, ¿no? Si no pasa nada. Pues muchísimas gracias, Juanjo. Gracias. Venga, venga, a ti por venir. Aquí la más principal hazaña es obedecer. Y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son. Caudal de pobres soldados que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados.